Hola, bienvenidos al podcast Ensalada de Maestros. Mi nombre es Iván García y el tema de hoy es ¿qué significa trabajar en ti? Muchos tenemos una creencia errónea de lo que significa trabajar a profundidad en nosotros. La mayoría de las veces este impulso nace de dos factores. Uno, crecer como persona, evidentemente, tener una mejor calidad de vida, construir una mejor versión de mí, aprender a tocar una guitarra, mejorar algún arte o algún skill que tenga. Y la otra cara de la moneda por la cual somos empujados a trabajar en nosotros es crecimiento espiritual. Las dos se pueden mezclar o las dos pueden ir por separado. Hay mucha gente que tiene un trabajo personal muy importante sin ser una persona espiritual y hay mucha gente que trabaja el lado espiritual a profundidad sin mejorar los detalles de su vida o la forma en la que ganan dinero o las actividades que realizan. Yo creo que la clave y el éxito de esto es mezclarlas. ¿Por qué mezclarlas? Porque en mi creencia, además de que somos mente y cuerpo, también somos espíritu. Y cuando mezclas estos tres factores y los metes en una licuadora y generas una nueva versión de ti desde un plano más espiritual, desde un plano de mejorar tu salud física o enfocarte en trabajar tu cuerpo para poder lograr escalar una montaña o correr una carrera o simplemente ver bien físicamente y trabajar tu mente para evidentemente ser mejor en algo que te guste. Por ejemplo, puede ser escribir un libro o aprender a tocar una guitarra. Cualquier habilidad, ya sea física o mental, es un trabajo de crecimiento. Y cualquier trabajo que hagas para acercarte más a Dios es un trabajo de crecimiento espiritual. Y si mezclas estos tres, la posibilidad de que tengas éxito es mucho mayor, porque prácticamente los tres vienen ligados. ¿Por qué vienen ligados? Usualmente las personas que tienen un enfoque completo en un trabajo físico, por ejemplo un físico-culturista, pues está muy bien, ¿no? Porque a todo el mundo nos gustaría vernos bien, pero desafortunadamente no es algo que puedas sostener toda tu vida. Quizás vas a llegar a los 60 o a los 70 y vas a ser el viejito que sigue jalando en el gimnasio, pero vas a sufrir porque todo eso que estás construyendo, que es una mayor fortaleza o verte mejor físicamente o ciertas habilidades, con los años los vas a perder. No quiere decir que lo mismo pasa con las habilidades que adquieras o si enfocas tu esfuerzo en crecer mentalmente, me refiero a aprender un arte nuevo o ponerte a estudiar algo a profundidad para volverte un erudito en el tema. Eso evidentemente se va a quedar contigo, pero la parte que estamos perdiendo de vista es que cualquier cosa que alimente el ego o la identidad del yo es algo que también con el tiempo vas a perder. Y lo vas a perder el día que te mueras, o lo vas a perder el día que seas desacreditado, o lo vas a perder el día que pierdas tu modelo de negocio, o no sé, o vas a sufrir porque cuando estamos muy metidos en la mente queremos que la gente nos reconozca por nuestro conocimiento y eso no pasa todas las veces. Y la parte más bella de trabajar un proceso de crecimiento espiritual es que crezco para mí y lo hago por mí y para mí, y que crezco para Dios también. Y evidentemente si crezco para Dios y la fórmula al mezclar estos tres ingredientes es mucho más fácil si entiendes que todo el trabajo que estás haciendo lo ofrendas a la humanidad y a tus hermanos, y si mezclas el crecimiento de mente, cuerpo y espíritu es más probable que puedas lograr una vida mucho más plena y que puedas aportar mejores cosas a la vida de los demás. Yo en lo personal trabajo los dos frentes en mi vida y me funciona. Evidentemente tengo etapas en las que caigo más o me inclino más a trabajar quizás probablemente la cuestión física, y he tenido etapas en mi vida donde me he enfocado más a trabajar la cuestión mental, y últimamente mi enfoque o el sufrimiento o mis circunstancias de vida me han empujado a trabajar más hacia mi interior y acercarme más a Dios. Pero la realidad es que cualquiera de los tres caminos que tomes tiene ciertos factores implícitos que son indicadores comunes. Por ejemplo, no puedes lograr un éxito en ninguna de estas circunstancias si no tienes un cambio profundo de hábitos. En la parte espiritual, pues existen muchas herramientas para lograr un cambio de hábitos importante y que te puedan acercar más hacia tu interior, como meditar, la autoobservación, el método de Byron Katie, o trabajar en estar constantemente en la presencia, o el mindfulness. Prácticamente todo ejercicio espiritual tiene un solo camino y ese camino es hacia adentro. Y este camino usualmente viene en trabajar herramientas interiores como los mantras, como la autoobservación, como rezar, como pensar constantemente en Dios, como leer textos sagrados, pero realmente es un trabajo interior. Y la segunda parte, que creo que es la más retadora y en la que existen grandes maestros como Tony Robbins que nos ayudan a entender cómo podemos crecer como personas, es trabajar en entender cuál es nuestra misión de vida y cuáles son nuestros dones y cómo van intrínsecamente ligados. Y que para lograr
un desarrollo importante en tus dones y lograr un éxito en la misión de vida que tú estés desempeñando, pues tienes que hacer un trabajo muy profundo y perfeccionar y volver un arte en lo que enfoques toda tu energía. En esta parte es muy importante entender que para lograr un trabajo profundo en cualquiera de estos frentes tenemos que tener un enfoque. ¿Qué quiere decir enfoque? Enfoque quiere decir tener la capacidad de enfocarme en una sola cosa y no dedicar mi día a hacer 10 o 15 actividades. Que toda la energía que ponga sea en un solo proyecto y en una sola mejora durante un tiempo constante para volverme alguien experto en el tema. Si, por ejemplo, quieres volverte un guitarrista famoso o quieres por lo menos lograr sacar una canción, pues lo que tienes que hacer es sentarte a practicar la guitarra durante muchas horas. Un ejemplo del enfoque son los grandes deportistas. Michael Phelps, por ejemplo, entrenaba un promedio de 5 a 8 horas diarias. ¿Y qué hacía? Nadar. Lo único que tenía que hacer era nadar 8 horas continuas y repetir, y repetir, y repetir, y repetir, y tener una gran alimentación y evidentemente un buen enfoque mental, pero la repetición y la constancia es la clave del éxito en la mayoría de los deportes. Evidentemente las habilidades y las características físicas son importantes, pero no son el indicador clave para el éxito, sino la constancia y el enfoque en el resultado y la repetición constante. Entonces, es muy importante entender que si quieres lograr un cambio en cualquiera de estos 3 ámbitos de tu vida, te enfoques primero en cambiar todos los hábitos que hoy tienes que no te permiten acercarte a esa mejor versión de ti. Quizás, por ejemplo, ligado a estos 3 asuntos, la mala alimentación pues no ayuda ni en un concepto espiritual, porque hay muchos alimentos que pueden ser pesados energéticamente hablando, o si quieres mejorar tu físico, pues evidentemente una mala alimentación no te va a ayudar en ello, o si quieres mejorar también las capacidades cognitivas de tu cerebro, pues también tienes que alimentarte bien y dejar muchos hábitos negativos que tengas en tu vida. Prácticamente cualquier cosa de la que tengas una dependencia o sea un vicio, o sea que digas yo no puedo vivir sin cigarro, o yo no puedo vivir sin los viernes irme a echar mis chelas, o yo no puedo vivir sin tener sexo todos los días, o yo no puedo vivir sin mis 6 cafés de todas las mañanas. Cualquier cosa que te genere una dependencia va a ser un freno para que logres avances importantes en el trabajo personal, ya sea espiritual, físico o mental, cualquiera. Lo único que se tiene que volver, como dice Tony Robbins, una perfecta obsesión, es el trabajo que hagas y el enfoque que tengas para lograr el resultado en eso que te quieres volver the GOAT, ¿no? O el experto en su ramo, ¿no? Quiero volverme el mejor ciclista del mundo. Pues lo que tengo que hacer es comprarme una bici, aprender las habilidades que debe de tener un ciclista para lograr esto y subirme a la bici y pedalear 8 horas diarias. Entonces, el enfoque y la repetición es la clave del éxito en cualquiera de los 3 ámbitos. Y la gente piensa, pero en el espiritual también. Yo creo que en el espiritual más, porque en el espiritual existen muchas herramientas que nos ayudan a interiorizar y que si las repetimos constantemente y nos acompañan durante todas nuestras actividades, es más probable que logremos un avance. Y entrando de lleno en ese capítulo, es muy importante entender que la espiritualidad no es únicamente sentarme a meditar 3 horas o los domingos de 8 de la mañana a 10 de la mañana voy a misa o estoy en mi congregación o hago mi sabbat y convivo con personas espirituales o los viernes en la noche leemos la Biblia y con eso ya me siento muy espiritual. Los verdaderos avances de autoconocimiento y de interiorizar y de acercarnos a Dios implican muchísimos esfuerzos y un constante enfoque y repetición todos los días. De hecho, por ejemplo, en mi vida personal, de estos 3 ámbitos, ha ido cambiando, pero hoy mi enfoque más importante es acercarme más a Dios y trabajar interiormente en tener una mayor conexión pues, con el espíritu que me habita y el espíritu que habita todo lo que conocemos, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Pues trabajar las herramientas de autoobservación, de desprogramación de lo que creo que soy, de romper todas las creencias limitantes que no me permiten entender lo que yo soy a profundidad, que soy un espíritu habitando este cuerpo, y de romper todas las creencias limitantes que no me permiten entender la grandeza y la vastedad que es el espíritu que habita todas las cosas, que llámalo Dios o como lo quieras llamar, y que está latente todo el día en todas las actividades de mi vida, tanto interiormente como exteriormente. Si tu enfoque es espiritual, tú puedes usar todo lo que está pasando en tu realidad cada segundo para acercarte más a Dios. Y un gran ejemplo de esto son las relaciones personales. Las relaciones personales son un campo de prueba muy grande y un espejo muy importante para que sanemos esas partes de nuestro interior
que no nos permiten ser unas personas plenas o entender cuál es el objetivo primario por el cual venimos a esta realidad, que es acercarnos más a nuestro espíritu y sanar todas nuestras relaciones. Por ejemplo, otra parte u otra faceta de mi vida en la que he trabajado muy importante es entender cuál es la misión de vida, cuáles son los dones con los que vine preinstalados a este mundo y cómo puedo mezclarlos y trabajar de una manera constante en optimizar y mejorar mis dones para poder trabajar en mi misión de vida y aportárselo a la humanidad como mi regalo, ¿no? ¿Cuáles son mis dones? Pues tú debes de saber cuáles son los tuyos, pero en mi caso lo mío es hablar. Y no es porque me sentara a hablar frente a una cámara y me gustara y pensara que quería grabar un podcast, sino que llevo 23 años trabajando con equipos comerciales y trabajando en ventas y he puesto todo mi esfuerzo estos 23 años en mejorar mi dicción, en tener un mejor conocimiento de cómo poder leer a la gente para poderle entender y venderle productos, en estudiar mercados, en estudiar variantes futuras de estos mismos mercados y en aprender a identificar las necesidades y las motivaciones que hacen que la gente compre ciertos productos. Y ahora que estoy caminando un camino espiritual y todo este conocimiento que he aprendido durante 23 años, durante muchos cursos y talleres y cosas que tomé de ventas y los mismos que yo daba, los estoy usando para trabajar mis dones, que es mi voz, y entregar mi aporte o mi misión de vida a la humanidad, que es a través de mi podcast, y poder hacer todos estos conceptos espirituales, digerirlos de una manera mucho más fácil para que los puedan entender los que apenas empiezan a caminar este camino. Y no quiere decir que yo tenga mucho más avance o menos avance, simplemente mis dones son poder estructurar conceptos difíciles en palabras sencillas, porque es lo que he hecho durante años vendiendo muchos productos a muchos niveles de personas. Y eso no me hace más importante o menos importante, simplemente entiendo cuáles son las características de mi constructo egoico y de mi predicamento kármico para usarlo a mi favor y poder construir la misión de vida a través de los dones que veo, que tengo, que me hacen las cosas más fáciles para podérselas aportar a los demás. Si tú hoy no sabes cuáles son tus dones, pues simplemente observa. Muchas veces tus dones pueden estar en bruto o simplemente hoy son algo que quieres desarrollar, pero todavía no está en su punto, es una semilla, todavía no se convierte en un árbol. Por ejemplo, puede ser que a ti te encante cocinar, pero eres abogada y si cuando te metes a la cocina te apasionas y lo haces bien y eres creativa y pones todo tu corazón y tu mente no está siendo invasiva con pensamientos, solo estás ejecutando la actividad al 100%. Cualquier cosa que te genere un grado importante de emocionalidad, que cuando la ejecutas tu enfoque está ahí, estás in the zone, como dicen los gringos, y es algo que te apasiona, entonces esos son tus dones, pero están en bruto y tienes que trabajar en desarrollarlos. ¿Y qué tienes que hacer? Como Michael Phelps, repetir, 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 repetir y perfeccionar tu arte, pero con la belleza de que lo haces con tanto gusto, con tanta emoción y te apasiona tanto que ni siquiera sientes que estás haciendo un esfuerzo, solo es algo que pasa y eso es estar in the zone, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa hablando, evidentemente, o cuando estoy escribiendo. Y tú debes de trabajar eso que te apasiona de manera importante y que te hace perderte en la actividad y repetirlo y tener un enfoque en ello y hacerte un plan de trabajo constante para que lo conviertas en tu arte y luego sea tu misión de vida y luego inclusive te remunere financieramente. Entonces es muy importante que entendamos que cualquier avance que queramos tener en cualquiera de estos tres frentes tiene que venir con un cambio importante de hábitos. Haz una lista e identifica cuáles son esos hábitos que te están frenando para lograr ya sea avances importantes en tu salud o en tu físico, en tu conocimiento mental o en tu crecimiento espiritual y empieza eliminándolos uno a uno. Es muy difícil eliminarlos todos de golpe, pero tus hábitos son un freno muy importante para que logres desarrollar un trabajo importante en ti. Otro punto muy importante cuando empiezas a trabajar en cualquiera de estos tres ámbitos en tu vida es que las cosas a tu alrededor van a cambiar. Es muy difícil que si te sigues juntando con las mismas personas que siguen teniendo estos mismos pensamientos y estas formas de actuar, logres tener cambios en tu vida espiritual, mental o física si te sigues juntando con los borrachos que se van a ver mujeres los fines de semana a un bar. A menos que ese sea tu objetivo. Pero si lo que quieres es tener un trabajo importante en cualquiera de estos tres caminos, lo que tienes que entender es que tienes que dejar ir personas, tienes que dejar ir hábitos y tienes que dejar ir formas tuyas que ya no van a empatar con esta nueva versión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Toma un papel y una pluma y construye
¿Cuáles son todas las características que tiene esta nueva versión tuya? Pues la nueva versión de Iván que quiero es más ecuánime, es más controlada en su alimentación o en su sexualidad, es más alineado y más amoroso con sus padres, no le da hueva levantarse en las mañanas a hacer sus ejercicios ya sea físicos o espirituales, es un mejor padre, es más amoroso con la sociedad o es más decidido, es más organizado, tiene más resiliencia, no se rinde tan rápido y vas a identificar todos estos puntos que quizás hoy la versión actual tuya no tiene, pero que tú puedes trabajar en un enfoque y con un plan, tu misión de vida y tus dones para que logres desarrollar esta versión de ti. Y esto no es algo que se logra de la noche a la mañana. La grandeza, por eso se llama grandeza, porque si cualquiera lo pueda lograr haciendo un poquito de esfuerzo, entonces no sería algo extraordinario. Por eso solo muy pocos logran ser expertos en su arte. Y la clave y el método el cual usaron todas estas personas fue la constancia, la repetición, el enfoque, el no rendirse y el entender y tener un plan que los iba a guiar a lograr esa mejor versión de ellos para que pudieran desarrollar su misión de vida o perfeccionar sus dones. Parte también que debemos entender, además de dejar ir todos los cambios y los hábitos, es dejar ir viejas relaciones. Y eso puede implicar inclusive tu relación de pareja o alejarte de personas que no puedes dejar ir como tus padres o tus hijos, pero tomar distancia de estas personas que pueden ser tóxicas o no te ayudan a, uno, confiar en ti y dos, poder trabajar de manera importante tus dones. No estoy diciendo que avientes a tus hijos a la calle, pero si tienes un hermano, un compañero de trabajo, una pareja actualmente o tus padres que constantemente te están derrumbando y pateando todos tus sueños o pisoteándote o haciéndote creer que no puedes lograrlo y que no tienes las capacidades, pues aléjate un poco. Y al final, la única persona en la que tienes que creer, o la única palabra o la única voz que tienes que creer es la tuya. Pero es muy difícil porque traemos tantas programaciones que cuesta muchísimo trabajo. Y quizás te puede pasar como a mí en tu vida, que yo llevo años luchando por mis sueños y, por ejemplo, este podcast es uno de mis sueños, pero he encontrado una cantidad de resistencias brutales. ¿Cómo vas a dejar tu modelo de negocio? La gente no va a creer en ti, no tienes la capacidad, no tienes el carisma, no tienes el conocimiento, o quién va a escuchar tu podcast, o inclusive estas mismas voces, puede ser que me las hayan dicho o personas a mi alrededor, o una versión interna de mí que tiene miedo al cambio. ¿Qué tengo que hacer? No escuchar a nadie. ¿Qué tengo que crear? Un plan de trabajo. ¿En qué tengo que trabajar? En escribir esa nueva versión de mí para que pueda tener un parámetro de qué es lo que quiero alcanzar. Y no es por usar frases clichés, pero la realidad es que tus capacidades son enormes y tu límite te lo pone únicamente tu sistema de creencias y las personas que están a tu alrededor. Entonces, si pones un enfoque en destruir y dejar ir tu antiguo sistema de creencias y en alejarte de estas personas que únicamente te están haciendo sentir menos, es más probable que logres resultados importantes. Un enfoque que me ha funcionado a mí mucho para lograr avance en estos tres factores de mi vida, espiritual, mental y físico, es usar a personas como inspiración que ya lo lograron. Por ejemplo, Tony Robbins, o David Gilliam, o Durga Steph, a mí me inspiran muchísimo y constantemente las estoy estudiando a fondo. Veo los videos de Tony Robbins o compro sus talleres o escucho el podcast de Durga Steph o voy a los talleres o a los cursos presenciales de David Gilliam y estoy estudiando sus formas y me doy cuenta que yo lo puedo lograr. Trabajando muchas cosas, evidentemente, pero yo digo, yo puedo hacer eso. Y yo tengo la capacidad de lograr eso. Claro que con mi rúbrica y desde mi energía y no haciendo un copy-paste, sino haciendo benchmarking. ¿Qué es benchmarking? Es observo cómo funciona este competidor, por así decirlo, así lo hacemos en marketing. Veo cuáles son sus fortalezas, entiendo cuáles son las de mi producto o mi persona, las optimizo, las mezclo y las mejoro. Entonces, yo estoy construyendo una versión mía que es una mezcla entre Tony Robbins y David Gilliam y Durga Steph y Ram Dass y todos mis maestros, porque mis maestros me inspiran y para eso son los maestros. Por ejemplo, quizás si tu enfoque no es espiritual, pero quieres ser un gran corredor, pues ponte a estudiar
un día a día de Usain Bolt. ¿Qué hace desde que se levanta? ¿Cómo lleva sus relaciones? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Cómo es como padre? ¿Cómo es como hijo? ¿Qué actividades hace en las mañanas? ¿A qué hora se va a dormir? ¿Qué libros lee? Aprende de los maestros e inspírate en ellos y date cuenta que tú puedes lograr todo eso si tienes enfoque, si crees en ti y si toda tu energía la metes en crear esa mejor versión de ti. Entonces, ¿para qué hacemos un trabajo profundo en nosotros? Pues para construir mejores versiones de nosotros, para acercarnos más a Dios, para tener mejor salud física y para tener vidas mucho más plenas. Si queremos que todos estos frentes de nuestra vida cambien y queremos construir un plan para construir esa mejor versión de nosotros, tenemos que hacer espacio. Es una ley de la vida que si no quitamos lo viejo, lo nuevo no va a entrar. Es una regla cabalística y es una regla de lógica aplicada en tu día a día. ¿Cómo quiero que llegue una nueva versión de mí si no quiero dejar ir versiones de mí o relaciones a mi alrededor o hábitos que tengo que no me permiten que entre lo nuevo? Hay que soltar, hay que dejar ir mucho y hay que cambiar para que lo nuevo entre. Solo simplemente compara cuáles facetas de mí hoy no encajan en las facetas de lo que quiero lograr usando como parámetro a tus maestros. Y entonces piensa, si yo quiero ser Usain Bolt, pero hoy me da hueva pararme a correr los 10 kilómetros diarios que tengo que correr o hacer 5 horas de sprint, pues yo creo que Usain Bolt no tiene esa hueva en las mañanas. O si quiero convertirme en una persona más espiritual, pero no quiero hacer un trabajo personal de interiorización profundo, y no quiero meditar, y no me gusta autoobservarme, y no quiero trabajar en mis relaciones, entonces va a ser muy difícil que te conviertas en Sadhguru o en Durga Steph. Tienes que entender cuáles son todas estas bondades que tienen tus maestros y cuál es el camino que tienes que caminar para llegar a ese punto. Otro punto muy importante si estás haciendo un trabajo profundo en ti es que no te flageles y no seas duro contigo. Todos estamos trabajando a un cierto ritmo. No creas que a Miguel Ángel la primera vez que le dio con un cincel a una piedra salió el David. Evidentemente, seguramente cuando tenía 8 años el niño se dio cuenta que podía hacer esto y empezó a trabajar, pero fue la repetición, la constancia y los dones que traía preinstalados que lo convirtieron en un gran escultor. Y lo mismo pasa con todo mundo. No creas que Tony Robbins empezó llenando un estadio con 15,000 personas para hablar y entregar sus herramientas al mundo. Empezó haciendo un taller con 8 personas en Michigan en 1989, cuando tenía 23 años, con sus 3 herramientas. Todos empiezan en algún punto y todo comienzo es como un tren. Un tren no puede ir de 0 a 100. Un tren empieza despacito y luego empieza a agarrar ritmo y luego no hay quien lo pare. Es muy importante que entendamos que si tú quieres lograr algo grande en tu vida, ya sea en tu salud o en tu físico o en la forma en la que piensas o en el conocimiento que tienes o en tu espiritualidad, debes de poner toda tu atención y tu enfoque y tener un plan. Yo durante años trabajé a trompicones hasta que entendí que tenía que organizarme, que tenía que poner objetivos, que tenía que ir observando mis avances, tenía que premiármelos, tenía que no castigarme cuando no lo lograba, tenía que ser compasivo conmigo cuando simplemente no tenía ganas de levantarme a meditar o a escribir a las 5 de la mañana, aunque sabía que esa hora era mi mejor hora para crear. Pero no lo podía hacer todos los días y no me castigaba por no lograrlo. Simplemente sabía que si tenía un plan y de las 10 cosas que quería hacer hoy me sentía triste o apachurrado, deprimido, con que hiciera una ya lograba un avance. Una sola actividad que hiciera al día que me acercara a mi objetivo ya era un avance. Ninguna era estar jodido. Entonces numeraba mis actividades por las que eran más complicadas y me daba más hueva y las que eran más fáciles para mí. Por ejemplo, una de las más complicadas podía ser ponerme a estudiar a fondo un taller de cábala escrito y no podía porque mi mente no daba y estaba deprimido, enojado y triste. Pero una de las más fáciles era escuchar un podcast tirado en mi cama. Entonces, ¿qué hacía? Hoy no tengo energía de nada, escucha el podcast tirado en tu cama, aunque sea escúchalo. O hoy no tengo ganas de hacer mi clase de Kundalini Yoga. No te preocupes, haz 3 minutos de respiraciones profundas y reconecta con tu centro. Un avance al día es avance. Y retrocesos no existen.
porque el avance que logres ya te llevó a una mejor y nueva versión de ti y eso ya es ganancia. No seas duro contigo, tienes toda una vida para lograrlo y el perfeccionamiento de tus dones y de tus capacidades no termina hasta el último día de tu vida y tu última respiración. Entonces, 1, ni creas que ya lo lograste y 2, entiende que es un trabajo de toda la vida. Si tu enfoque es un trabajo espiritual, como yo actualmente lo estoy haciendo en mi vida, entonces te quiero decir que va a ser mucho más fácil, porque trabajar en tu persona implica que trabajes en todo lo que está entrando por todos tus sentidos. Todo lo que escuchas, todo lo que sientes, todo lo que ves, todas tus interacciones, toda la materia, todo lo que te está pasando interna y externamente, tiene el único objetivo de ayudarte a crecer espiritualmente. Toda la película de tu vida que se está desenvolviendo tiene mensajes ocultos. Y quizás esto ya suena muy metafísico y muy cabalístico, pero cuando afinas mucho la intuición y cuando logras entender cuáles son los patrones primarios que rigen tu actuar y tus heridas más profundas que tienes que trabajar, te das cuenta que la realidad misma te está constantemente mostrando lo que tienes que trabajar. Desafortunadamente, la forma en la que te enseña es mostrándote todo lo que tienes que trabajar y no diciéndote, ay, mira, véngase, te voy a apapachar. No, es, mira, te voy a aventar a esta persona para que pique ese botón que te muestre cómo sigues teniendo una herida de abandono que no has podido trabajar. O te voy a seguir empujando a que entiendas que vives en una carencia interna y externa y que tienes que dejar de estar sufriendo por no tener recursos financieros cuando lo más importante y lo único que debe ser el centro de tu vida es Dios. Y cuando vives en abundancia interior, vives en abundancia exterior. Y la abundancia no solo es dinero, esa es prosperidad financiera. La abundancia puede ser en cosas negativas y positivas, pero si trabajo profundamente en usar toda la realidad a mi favor para mejorar mi prosperidad financiera, mi abundancia de felicidad, de serotonina, de amor, mi abundancia de experiencias bellas, y todo mi enfoque lo pongo en sentirme abundante, como lo es mi madre, que es la naturaleza, que está llena de materia y de recursos, y yo soy parte de esta abundancia, entonces mi experiencia exterior se va a convertir en abundancia. Todo lo que pasa en tu vida es parte del trabajo si tu enfoque es espiritual. Todo lo que va a generar que construyas esa mejor versión de ti para que logres desarrollar tus dones y tener una excelente misión de vida o ser de GOAT en lo que te quieras enfocar, viene con un trabajo profundo, un plan y el establecimiento de metas y la constancia y la dedicación. Son horas y horas. Jimi Hendrix no se convirtió en el mejor guitarrista del mundo o Malte Martin en el mejor handpanista del mundo tocando media hora al día o tocando una hora. Es gente que practicó días, horas enteros, que prácticamente una tercera parte de su día duermen, otra tercera parte de su día, o si no es que 2/3 partes del día, practican su arte. La repetición es la clave. Y también que si quieres mejorar tus condiciones físicas, por ejemplo, es muy importante que sueltes todos esos hábitos y que tengas un enfoque en mejorar tu alimentación y que si mezclas estos 3 factores y trabajas en un plan profundo para acercarte más a tu espíritu, entender tus dones, cuál es tu misión de vida y tu aporte a la humanidad y mejorar tu alimentación y tu cuerpo con ejercicios, entonces vas a construir una versión de ti que no te imaginas. Esta triada es perfecta para tener una vida llena de plenitud y paz e inclusive alegría, aunque la alegría no es algo que se pueda sostener, pero imagínate que te paguen y te paguen mucho por hacer lo que te apasiona. Imagínate que todas tus relaciones alrededor estén sanas y sean bonitas. Imagínate que en mi caso, mi mente, que es un mono loco borracho que va saltando de lado a lado, estuviera tranquilito y controlado. Cuánta dicha y cuánta plenitud. Y que puedas vivir mucho más años teniendo buenos hábitos y una buena alimentación, pero lo mejor de todo es que el enfoque en el trabajo en estos 3 factores te permita soltar todos esos hábitos nocivos y que te des cuenta que la felicidad no viene en fumarte 15 cigarros o en tener una mujer diferente cada día o tener relaciones sexuales todo el tiempo o tener la mujer de tus sueños, sino que pongas toda tu energía y tu enfoque en ti y en trabajar en ti. Entonces, cuando estos 3 frentes están atendidos, resulta que la persona más importante de tu vida eres tú y que tu tiempo
y que tu misión y que tu enfoque y que tus actividades son prioridad. Claro, sin dejar de lado, si eres padre, pues desatender a tus hijos, pero encontrar estos espacios. Y si tu trabajo es espiritual, también entender que ser un padre y atender a tu hijo cuando tiene calentura o lo tienes que llevar al hospital o tienes que llevarlo a la escuela o está insoportable en el coche, es parte del trabajo. La belleza de usar toda tu realidad como parte de tu crecimiento espiritual es que todo te está enseñando y todo te puede ayudar a escalar, a construir esa mejor versión de ti y acercarte más a Dios. Para poder usar todo esto a tu favor, como yo lo he hecho estos años, pues es importante que te acerques a personas que lo han logrado, que te inspires con personas que lo han logrado, que uses métodos. No quiere decir que mi método sea el perfecto, a mí me funciona, pero escribí un libro sobre eso que se llama Ensalada de Maestros, que tiene estos 3 enfoques. Y tengo un taller que se llama Manual de Usuario para Ser Humano, para trabajar estos 3 frentes de tu vida y puedas construir una mejor versión de ti. Si te interesa, te invito a que me sigas en mis redes sociales, Ensalada de Maestros y @Iván García Autor. Y si hay algo de esto que te resuena o te inspira, te invito a que sigas escuchando este podcast para que juntos podamos construir mejores versiones de nosotros. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga.